Amén. A la semana antepasada, nuestro apóstol nos estuvo dando un mensaje ahí en el libro de Marcos, en el capítulo 6, cómo el Señor hace un milagro, una alimentación sobrenatural. Dice que la palabra que habían 5,000 hombres. Eso quiere decir más o menos que había 15,000, 20,000 personas, si contamos a las mujeres y a los niños. Y la profeta Xiomara también estuvo hablando de esto. Y ellos dejaron un principio muy importante en sus intervenciones, y es el principio del amor. Y yo estuve escudriñando y escuchando estas predicaciones, y yo podía entender algo muy importante. Cuando vamos ahí al libro de Marcos, ahí en el capítulo 6, cuando nos habla de esta alimentación de estas 5,000 personas, nos dice la palabra de Dios que Jesús viene y le dice a sus discípulos: vamos a un lugar para que podamos reposar, un lugar que esté desierto, para que podamos descansar, estar tranquilos. Más dice que la gente los ve y van a donde ellos están, acuden al sitio donde ellos están. Y cuando Él se encuentra con esta gran multitud, dice que Él tiene compasión de estas personas. Pero dice algo muy importante. Él dice: tengo compasión de la gente, porque veía a la gente que andaba como ovejas que no tenían un pastor. Y ¿sabes qué importante fue lo que ocurrió ahí? Luego vemos que Jesús comienza a predicarles la palabra y a hacer milagros, a sanar a los enfermos y a hacer cosas extraordinarias. Pero cuando ya el día estaba declinando, nos dice la palabra de Dios, cuando estaba oscureciendo, vienen los discípulos y le dicen: mira, maestro, despide a la multitud, porque ya es tarde y entonces no tenemos cómo alimentarlos. Mándalos a que ellos vayan a los pueblos, así pueden descansar y pueden comprar comida. Pero el Señor les responde a los discípulos y les dice: denle vosotros de comer. Ustedes denle de comer a esta gran multitud. Y los discípulos les dijeron: bueno, harían falta hasta 200 denarios para poder alimentar a tan grande multitud. Mas el Señor les dijo: ¿qué tienen ustedes? Cuando el Señor les pregunta esto, los discípulos le contestan y le dicen: bueno, nosotros tenemos 5 panes y 2 peces. Y Él les dijo: tráiganme los panes y los peces y repártanlo. Lo cierto es que sobró comida en aquel momento. Nos continúa diciendo la palabra que después de este momento Jesús manda a sus discípulos a cruzar al otro lado mientras que Él oraba. A la 4ª vigilia de la noche, los discípulos se encuentran remando con gran fatiga. Había una tormenta muy fuerte, y dice que cuando el Señor los ve, va caminando sobrenaturalmente por el mar. Y cuando los discípulos ven al Señor Jesús, nos dice la palabra de Dios que se llenaron de temor al verlo y pensaron que era un fantasma. El Señor les dice: soy yo, no temáis. Luego que ocurre esto, Pedro intenta caminar sobre las aguas, camina un poco, pero por causa de su incredulidad comienza a hundirse. El Señor lo levanta y les dice que hubieran tenido fe. Pero aquí en Marcos, específicamente en el versículo 52, nos dice claramente que ellos habían tenido temor porque no habían entendido el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, porque su corazón estaba endurecido. El corazón de ellos estaba endurecido. Y yo le comentaba al apóstol y a la profeta que yo entendía algo tremendo: el porqué de los corazones de ellos endurecidos, y porque no habían entendido el milagro de la multiplicación. Ellos no habían entendido esto porque en ellos no estaba manifestado completamente el amor de Dios. Cuando vemos aquí que el Señor viene y sale y ve a esta gran multitud, lo primero que Él dice es: tengo compasión de la gente. En el corazón del Señor estaba el amor de Dios el Padre, el amor de Dios. Y cuando ve a la multitud que andaba como ovejas sin un pastor, Él tiene compasión de la gente. Amó a aquellas personas, y es por eso que Él comenzó a predicar. Esa fue la motivación, porque el Señor había ido a un lugar desierto para no predicar más. Él fue a un lugar desierto para poder descansar. Pero era tan grande el amor que Dios tiene y que el Señor tuvo en aquel momento por aquellas personas que estaban como ovejas sin un pastor, que Él les comenzó a predicar. ¿Y que tenían que entender los discípulos? Que ellos debían actuar como actuó Jesús en aquel momento, y no agarrar y decir: bueno, despide la multitud, porque el Señor podría haber dicho: bueno, váyanse de aquí porque yo estoy cansado y quiero descansar. Les predico en otro momento. Pero Él fue movido a compasión, Él fue movido a misericordia, Él fue movido a amor.
Y los discípulos debieron aprender aquella lección. Debieron aprender la lección de amor que tuvo Jesús en aquel momento con la multitud. Por eso es que Él les dijo: denle ustedes de comer, porque si ellos se van por el camino pueden desmayar, les puede ocurrir algo. Y qué tremendo, porque aquí vemos que los discípulos pudieron actuar, si se puede decir, egoístamente, porque ellos tenían panes, tenían 5 peces, pero era para alimentarse ellos. Y lo primero que te quiero decir en esta mañana es que cuando entendemos el amor de Dios, entenderemos lo que es la sobrenaturalidad para multiplicar. ¿Por qué? Porque ¿qué fue lo que multiplicó los panes y los peces? ¿Qué fue lo que multiplicó y que hizo que esa gran multitud sea alimentada? Fue el amor que Jesús tuvo por ellos. ¿Sabes? Si yo quiero comenzar en esta mañana leyéndote en el libro de Juan, el Evangelio según Juan, el Evangelio según Juan, en el capítulo 10, versículo 7. El Evangelio según Juan, en el capítulo 10, versículo 7. Aquí el Señor habla del buen pastor. Mira lo que dice aquí: volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entre será salvo. Entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Pero el asalariado, que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Tengo, además de esas ovejas, también un rebaño y un pastor. Perdón, versículo 16 que se me confundió aquí. Tengo además, tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volver a tomarla. Nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber división entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían: demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué lo oís? Decían otros: estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos a los ciegos? ¿Sabes? El Señor, cuando ve a la multitud en el capítulo 6 del libro de Marcos, nos dice que Él tiene compasión de la gente porque los ve como ovejas que no tenían un pastor. Y aquí lo que leemos aquí en el libro de Juan es a Jesús hablándole acerca de Él, acerca de la encomienda que Él tenía, lo que Dios el Padre le había mandado hacer, y era dar su vida por amor a las ovejas. Y Él comienza a decirles algo muy importante, y creo que es muy, muy importante entender esto, porque Él les dice: mira, el buen pastor, el pastor verdadero, da su vida por las ovejas. Pero el asalariado ve venir al lobo, ve venir el peligro, ve venir a lo mejor la mortandad, el problema, y huye y deja las ovejas. Y Él le dice: ¿por qué? Porque Él es un asalariado. ¿Qué te quiero decir con esto? Que el buen pastor manifiesta un amor que va más allá de cualquier límite humano. ¿Qué ocurrió con la vida del Señor Jesús? El Señor Jesús se estaba enfrentando no solamente a que la gente no lo conocía, sino se enfrentó verdaderamente a enemigos como fueron los fariseos, que lo persiguieron, a gente que supuestamente eran los que debían entender quién era Él, pero no lo entendieron, sino que lo persiguieron, lo buscaban para matarlo, para apedrearlo. Aquellos que supuestamente eran los pastores que debían dar la vida por Israel, no lo hicieron porque eran asalariados, porque estaban
buscando o veían a las ovejas simplemente por dinero, las veían como un número más, las veían como ovejas que podrían producir. En cambio, el Señor Jesús viene aquí y les dice a los discípulos: miren, yo soy el buen pastor. Pero ¿qué característica va a tener este buen pastor? Es que dará su vida por las ovejas. ¿Qué te quiero decir con esto? Que el buen pastor manifestará el amor de Dios. Ahora nosotros como pastores, nosotros como ministros, nosotros como cristianos debemos entender el principio del amor. ¿Por qué? Porque el principio del amor va a manifestar nuestras acciones de una manera diferente. ¿Sabes? Yo meditaba esta palabra el día de ayer y meditaba el porqué de predicar, el por qué hacer un esfuerzo, si se puede decir, porque usted que está tras cámara a lo mejor no ve el esfuerzo que uno hace, si se puede decir, en colocar las cámaras, en colocar la luz, en arreglar esto, poner los micrófonos, en buscar hacer las cosas con excelencia. ¿Cuál es la motivación detrás de eso? La motivación correcta tiene que ser el amor. Mira, todos los milagros que el Señor hizo, todas las cosas que el Señor hizo fue simplemente por amor, porque Él manifestó la función del verdadero pastor. El buen pastor no es el que es asalariado, no el que busca, si se puede decir, la recompensa, sino aquel que manifiesta el amor, porque la profeta nos enseñaba que una de las manifestaciones del amor es dar, es entregarse, y de tal manera que Él entregó, no solamente se entregó a la predicación, no solamente tuvo compasión de la gente y los alimentó, no solamente sanó a los enfermos, sino que amó a tal punto que entregó su vida, puso su vida por amor a las ovejas, y no solamente para las del redil de Israel, sino que Él agarró y fue más allá, dio su vida aún por nosotros, por los gentiles, por toda la humanidad, pero no fue por un interés propio, no fue por un salario, no fue por una recompensa, lo hizo por amor. Y yo creo que el principio del amor es totalmente necesario entenderlo en este tiempo, porque yo notaba unos puntos. El principio del amor activará no solamente la multiplicación de los panes y los peces o la multiplicación de los alimentos, multiplicará y activará también la protección. Porque ¿qué ocurrió? Jesús ve a los discípulos remar con gran fatiga en la madrugada, pero no los dejó remar ahí que se murieran, no los dejó solos, no los abandonó, sino como Él era el buen pastor, Él fue y dio su vida y activó lo sobrenatural, fue caminando sobre las aguas para salvarlos a ellos de aquella tempestad. Entonces, cuando entendemos el principio del amor, entendemos que el principio del amor es la mayor manifestación del poder de Dios, porque Jesús no venció a Satanás y sus demonios porque simplemente Él quería mostrar su poder. Él lo hizo en un acto de amor, entregando su vida. Es por ello que el apóstol Pablo, en el capítulo 2 del libro de Colosenses, versículos 14, él escribió que Jesús rompió el acta de los decretos que nos era contraria, que estaba en contra de nuestras vidas, y triunfó sobre los principados, sobre las potestades, y los expuso públicamente. Él tuvo una victoria, pero no fue simplemente porque Él era Dios, sino porque Él manifestó el amor. Por eso es que Juan, el apóstol Juan, cuando le escribe su carta, él dice que Dios es amor. Entonces nuestras motivaciones tienen que ser claras en este tiempo. ¿Y por qué estoy hablando de esto? Porque en medio de esta pandemia, en medio de toda esta situación que está viviendo todo el mundo, ¿sabes? Se han levantado muchos pensamientos, muchas corrientes de pensamientos, no solamente en el nivel secular, sino en el nivel eclesiástico. Hay pastores que están predicando que el Señor no va a volver a venir, que no hay una segunda venida. Hay otros que están predicando de que debemos abrir las iglesias. Hay otros que están predicando de que no debemos abrir las iglesias. Y hay un debate tan grande. Ahora, detrás de cada pensamiento de los diferentes pastores, de mi persona, de todos los pastores, ¿qué motivación hay? ¿Verdaderamente estamos teniendo compasión de la gente? ¿Verdaderamente nuestro impulso está siendo el amor de Dios? ¿Verdaderamente lo que hay en nosotros es amor por las personas? ¿Verdaderamente hay amor o somos pastores asalariados? Ahora, qué tremendo, porque cuando nuestra motivación es el amor, Dios proveerá sobrenaturalmente lo que nosotros necesitemos. Porque cuando vemos el apóstol Pablo en algún momento él dice: mira, si yo a ustedes les doy lo espiritual, es gran cosa que ustedes me den a mí lo material.
de ninguna manera, dice él. Mas él, aunque tenía ese recurso legal, él decía: mas yo prefiero no hacer uso de este recurso, porque prefiero predicar el evangelio de gratis o de balde. Él no hacía uso de eso porque él estaba manifestando el amor de Dios. Ahora dice también el apóstol Juan, dice que el que dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, el tal es mentiroso. El que dice que conoce a Dios pero no ama, dijo también el apóstol Juan, dice que él no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces yo creo que lo que tiene que manifestarse en este tiempo para tu vida, para mi vida, es que verdaderamente se manifieste el amor de Dios en nuestros corazones, porque el amor de Dios en nuestros corazones manifestará todo el poder de Dios. Toda la plenitud de Dios se manifestará en nuestra vida, porque debemos un versículo muy conocido, Juan 3:16, dice que de tal manera amó Dios al mundo que él envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Eso quiere decir que esto comenzó con un acto de amor de parte de Dios con la humanidad. Porque si no fuera por el amor y la misericordia de Dios, nosotros estaríamos perdidos totalmente. Ahora, muchas veces creemos que el poder es lo más extraordinario, o que las señales es lo más extraordinario, o que hablemos en lenguas es lo más extraordinario. Yo te quiero decir, el poder de Dios no radica ahí. Esos son señales, esos son manifestaciones del Espíritu Santo. Dios hace milagros porque Él muestra que Él es poderoso, pero cuando manifestamos el amor, estamos manifestando a Dios. Dios es amor. ¿Sabes? Si yo leía en Timoteo anoche y el apóstol Pablo escribe algo a Timoteo y él le dice: mira, aunque nosotros seamos infieles, Dios seguirá siendo fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Y yo te quiero decir algo: hay características de Dios, hay cosas que son Dios manifestándose, como es la fidelidad, como es el amor. Cuando vamos al libro, en el capítulo 13 de Primera a los Corintios capítulo 13 nos habla del amor, y él dice: mira, tú puedes hablar lenguas humanas y angélicas, pero si no tienes amor, de nada te sirve. Tú puedes agarrar y dar tu cuerpo para que lo quemen, pero si tú no tienes amor, de nada te va a servir. Dice que tú puedes tener tal fe que tú agarras las montañas y las haces trasladar, pero de nada te va a servir eso, porque podemos hacer muchas cosas, podemos vivir en un activismo total, pero si no está el amor de Dios influenciando nuestras acciones, entonces de nada nos va a servir, porque el principio del amor es lo que va a libertar a las personas, no el acto que yo pueda hacer. Ahí el apóstol Pablo continuó diciendo, él dijo: puedes agarrar todos tus bienes y venderlos y repartirlos a los pobres, pero si no lo haces con la motivación correcta, entonces de nada te va a servir. Y él dice algo poderoso, él dice: porque cesarán las profecías y cesarán las lenguas. ¿Sabes? Qué tremendo lo que dijo ahí, porque llegará un momento donde las palabras proféticas se acabarán, donde cesarán las lenguas. ¿Y qué vas a hacer ahí? ¿Qué vamos a hacer ahí? Porque nos acostumbramos a que un profeta nos profetice, porque nos acostumbramos, si se puede decir, al mundo eclesiástico y al movimiento eclesiástico. Como en este tiempo Dios nos ha trasladado a predicar desde nuestras casas, desde nuestros hogares, y quizá el conformismo, o si se puede decir, la costumbre nos hace sentir a muchas personas que no se están congregando. Pero yo te quiero decir, la palabra del Señor nos dice aquí: pero cesarán las profecías, cesarán las lenguas. Y él termina diciendo ahí, dice: y al final de todas las cosas quedará la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Entonces, principios que son fundamentales para la vida de un creyente: la fe, que hemos venido predicando, la esperanza y el amor. Pero el mayor de todo esto es el amor de Dios manifestándose. Yo te quiero decir algo: cuando el amor de Dios se manifiesta, entonces toda la plenitud de Dios se manifiesta en la humanidad, se manifiesta en la vida de las personas. Porque Dios por amor puede sanarte, Dios por amor puede multiplicarte el alimento, Dios por amor puede traerte protección, puede traerte bendición, puede traerte cualquier cosa sobrenatural que ocurra. ¿Por qué? Porque Él se manifiesta en el amor. La manifestación
salvación de Dios se manifiesta a través del amor de Él en las vidas de las personas. Entonces, principio fundamental que nosotros debemos entender y que creo que debemos profundizar cada día de nuestras vidas es el amor de Dios, conocer el amor de Dios. ¿Sabes? Los discípulos no entendieron. ¿Sabes? Cuando vamos al libro de Mateo, en el capítulo 24, donde nos habla de todas las señales que vendrán en el fin, Él nos dice, mira, los discípulos le preguntaron, ¿qué señal veremos de tu segunda venida? Y Él les dice, mira, habrán guerras, rumores de guerra, se levantará nación contra nación, habrán pestilencias, que en el original pandemias o epidemias, habrán persecuciones, habrán muchas cosas. Pero Él dice algo muy importante. Él dice, y por causa de que la maldad se multiplique en aquellos días, el amor de muchos se enfriará. Entonces nosotros debemos procurar en estos tiempos que se están ocurriendo las señales, terremotos en muchos lugares, epidemias, hambres, pestilencias, rumores de guerra, guerras en otros lados, maquinaciones de Satanás el diablo. Muchos hablan del nuevo orden mundial, otros dicen que van a detener al anticristo, otros dicen que la venida del Señor va a venir. ¿Qué es lo que está ocurriendo en el mundo? Es que la gente se está endureciendo. Y nosotros no debemos dejar que por causa de la maldad que se está manifestando en el mundo, el amor de nosotros se enfríe. Porque ¿qué ocurrió? Los discípulos, ¿por qué no entendieron el milagro de la multiplicación? Porque no entendían el amor que Jesús tenía por la gente. Porque yo me imagino que ellos lo que querían era descansar. ¿O qué cosas estaban ocurriendo en su alrededor que no entendieron que Dios era movido a misericordia, que Jesús fue movido a misericordia? Y por causa de esa compasión que tuvo la gente, Él dijo, yo no puedo dejar que la gente se vaya y desmaye en el camino, porque yo no solamente los vine a sanar, sino yo vine a dar mi vida por ellos, para que ellos sean salvos. Porque Él no se cansó y no terminó hasta que cumplió la encomienda que su Padre le había dado. Ahora nuestra encomienda como pastores es edificar la iglesia de Cristo, pero la iglesia de Cristo no son 4 paredes. La iglesia de Cristo no es un templo poderoso. La iglesia de Cristo eres tú que estás congregado a través de la internet en esta mañana. Eres tú que estás a través de una computadora, de tu celular, a través de una tablet, recibiendo una palabra. Y yo te quiero decir, el amor de Dios se va a manifestar en la creación, pero se va a manifestar cuando nosotros entendamos que la mayor expresión del poder de Dios no son los milagros, no son las sanidades, no es estar 20,000 personas en un templo. La mayor manifestación del poder de Dios es cuando los hijos de Dios, los pastores, los profetas, los evangelistas manifestemos las intenciones correctas en nuestros corazones, por amor, por compasión de la gente que anda como ovejas sin un pastor. Porque la función del pastor es dar su vida por las ovejas, es predicarle y llevarlos a los pastos delicados. Por eso Él dijo, yo soy la puerta de las ovejas, el que entre por esta puerta hallará pastos. ¿Qué ocurrió en este milagro? Jesús le dijo a sus discípulos, háganlos recostar sobre la hierba. Él le dijo, déjalos que ellos háganlos entrar por la puerta. Le dijo Jesús a sus discípulos, y denle vosotros de comer. Y en esta mañana esa es la función que yo vengo a cumplir como un profeta, a darte de comer a ti, a darle de comer a tu familia, a darle de comer a tus hijos, a tus hijas y a las naciones de la tierra, con la palabra que Dios me ha dado en este día. Que el poder de Dios, que es el amor, que la manifestación de Dios, que es el amor, se manifieste en tu hogar, se manifieste en tu casa en estos poderosos días. ¿Por qué? Porque cuando se manifieste el amor, entonces se manifestará todo lo que tú necesitas, todo lo que te sea necesario. Los discípulos necesitaron ser salvados de aquella tormenta. Jesús se apareció a la 4ª vigilia de la noche. La multitud necesitaba ser alimentada, Jesús los alimentó. Había un ciego que necesitaba ver, Jesús lo sanaba. Había un paralítico que necesitaba caminar, Jesús lo hacía caminar. Pero no lo hacía por un salario, no lo hacía por un interés, Él lo hacía por amor. Y es por eso que su Padre lo respaldaba. ¿Por qué? Porque el que dice que es de Dios tiene que amar, porque Dios es amor. Porque Dios es amor. ¿Sabes? Y muchas veces nos acostumbramos a creer que el poder de Dios es llorar. Que nos acostumbramos a pensar que el poder de Dios es que se caigan 20, 30 personas cuando yo oro. Que nos acostumbramos a pensar que el poder de Dios es porque yo
profecía más extraordinaria y que mi profecía se cumpla. Pero la palabra de Dios nos dice ahí en 1 Corintios capítulo 13 que cesarán las lenguas, cesarán las profecías, pasará todas las cosas. Todo, si se puede decir, el mover eclesiástico que estamos acostumbrados. Pero al final de estas cosas quedará la fe, quedará esa vida de fe, quedará la esperanza y quedará el amor. Estos tres son los que quedarán. Y yo te quiero decir que estos tres principios gobiernen tu corazón en este día. Que estos tres principios se puedan manifestar en tu casa en este día. Nos acostumbramos a buscar los milagros. Dice la palabra que la gente buscaba al Señor por los panes y los peces, o porque los alimentaba. Otros lo buscaban por diferentes situaciones. Pero yo te quiero decir algo: qué tremendo es buscar a Dios, porque Él nos amó primeramente a nosotros. ¿Sabes? Te quiero leer ahí en Juan, para ir concluyendo. Yo siempre le digo al apóstol Juan, el apóstol del amor, porque él en muchas de sus cartas habló del amor. En 1 de Juan capítulo 4 versículo 7, 1 de Juan capítulo 4 versículo 7, mira lo que dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es Dios, es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, en que nosotros no en que nosotros lo hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos ha amado, también debemos amarnos unos a otros. Nadie jamás ha visto a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, al Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como es Él, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice: yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Aquí el apóstol Juan nos enseña quién es Dios. Dios es amor. Y el que dice que ama a Dios, pero no ama a su hermano que ve, entonces no ama a Dios, sino que es mentiroso. ¿Sabes? Yo quiero en esta mañana invitarte a conocer el amor de Dios. Muchas veces pensamos que Dios es, no sé, algo que está lejos de nosotros, pero aquí Él dice algo. Dice que el que ama a Dios, o el que manifiesta el amor, dice que Dios habita en él y él en Dios. Allí donde hay una verdadera comunión con Dios, en el amor. Muchas veces nos acostumbramos y lo digo de manera personal, y creemos: no, yo soy un guerrero, yo soy un poderoso guerrero. Pero lo importante aquí es tener comunión con Dios. Lo importante aquí es no ser como fue Pedro, que manifestó y cortó la oreja del centurión. Y Jesús le dijo: mira, Pedro, tú no sabes que yo puedo llamar una legión de ángeles y que vengan aquí y los destruyan a todos ellos. Porque el Señor estaba entendiendo cuál era su propósito, era entregar su vida por amor. Y aquí, ¿qué dijo el apóstol Juan? Él dijo: mira, el que ama no teme, porque el que no ama, el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Ahora, ¿qué se manifestó en los discípulos en la cuarta vigilia de la noche? Temor.
porque no habían amado, no se había manifestado el amor. Ahora, qué tremendo es el amor, porque el amor echa fuera el temor. El amor te puede multiplicar los alimentos, el amor te puede sanar, el amor te puede ayudar a perdonar, el amor puede traerte protección en tu vida, protección en tu casa, solamente con amar. Pero qué difícil es amar cuando la maldad se está multiplicando en el mundo. Por eso que también nos dice la palabra que por causa de amor, por el amor de Dios a los escogidos en los últimos tiempos, los días se acortarán. Por amor a nosotros, Dios está cortando los días en este tiempo para que nosotros podamos ser salvos, para que nosotros podamos ser libres en este tiempo. Y yo quiero terminar con una oración en este día, en el libro de Efesios. Vamos a buscar el libro de Efesios en el capítulo 3. Quiero terminar leyendo esto. Y lo quiero hacer en modo de oración. Quiero orar por ti que estás en tu casa, por tu familia, por los creyentes, por los que van a escuchar este audio, van a ver este video. Quiero terminar de esta manera. En el libro de Efesios, en el capítulo 3, versículo 14, quiero terminar con una oración apostólica que hizo el apóstol Pablo aquí por la iglesia de los Efesios. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma todo nombre, toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Yo en esta mañana quiero profetizarte esto. El apóstol Pablo hacía una oración apostólica por todas las familias de la tierra. Dice: yo doblo mis rodillas delante del Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual tiene los nombres de todas las familias en los cielos y la tierra, para que ustedes sean fortalecidos en el hombre interior, para que todos ustedes lleguen a tener el conocimiento de cuál es su anchura, de cuál es la longitud, cuál es la profundidad, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. Yo en esta mañana oro por esto. ¿Para qué? Para que vean toda la plenitud de Dios. Toda la plenitud de Dios se encuentra en su amor. La plenitud de Dios se encuentra en el amor, en que Él nos ha amado, en que Él ama tu vida, Él ama tu familia, Él ama nuestra nación. Y Él continúa diciendo, me salté, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Sabes qué poder tiene que actuar en nosotros? El poder del amor. Y qué tremendo, porque dice: aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Yo profetizo esta semana, una semana donde la sobrenaturalidad de Dios se va a activar más allá de lo que nosotros pidamos, más allá de lo que nosotros entendemos, sino que se va a manifestar el amor de Dios de una manera sobrenatural, y este amor va a traer multiplicación, y este amor va a abrir puertas, y este amor va a sanar a los enfermos, y este amor va a traer protección, y este amor va a traer multiplicación. Según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Que Dios te bendiga, tú que estás conectado. Que en esta semana, en este tiempo, puedas escudriñar en el amor de Dios. Que podamos conocer cuál es la anchura, cuál es su profundidad. Conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Y que este principio se haga en este tiempo de pandemia, en este tiempo difíciles, más real en nuestras vidas. Porque como dijo el apóstol Pablo, cesarán las lenguas, cesarán las profecías, y al final de todas las cosas quedará la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de ellos será el amor.